Saludamos a todos los que están a través de la televisión, a través de las redes sociales. En esta mañana sabemos que Dios va a bendecir su vida. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiese a la muerte a los niños para que no se propagasen. Y en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, diga conmigo, siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Alguien podrá decir conmigo: era poderoso en palabras y en obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Y entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír estas palabras, Moisés huyó, diga conmigo, huyó, y vivió como extranjero en la tierra de Madiana, donde engendró 2 hijos. Y pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Y entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tu pie, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido ahora para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Puede tomar asiento esta mañana, y yo quiero pedirle que preste la mayor atención posible. Si usted es parte del equipo de trabajo, olvídese de cualquier cosa y reciba la palabra del Señor en este momento. Amén. ¿Cuántos dan un gloria a Dios fuerte? Póngase la mano en el pecho y diga: Señor, habla a mi corazón esta mañana, habla a mi corazón en esta hora o en esta tarde, según sea el momento donde usted tenga acceso a esta transmisión. Hoy yo quiero compartir un mensaje donde lo primero que quiero que entendamos o sepamos o recordemos, según sea su caso, que la vida de Moisés es una vida que nos da una cantidad de revelación a través de ella, o Dios nos ofrece una cantidad de cosas especiales a través de la vida de Moisés que nos sirven para nuestro diario vivir. Pero una de las cosas importantes que tenemos que entender en la vida de Moisés es que Moisés vivió 3 temporadas o 3 etapas de su vida, y cada una de esas etapas duró 40 años. La primera etapa de sus 40 años los vivió en la tierra de Egipto. La segunda etapa de 40 años más, o sea, de 40 a 80, los vivió en la tierra de Madiana. Y los próximos 40 años los vivió en el desierto, guiando al pueblo de Israel. Así que vemos 3
tiempos distintos, muy diferentes en la vida de Moisés. Al igual en nosotros, hay temporadas que tal vez no serán exclusivamente de 40 años, pero hay temporadas en nuestra vida que van a ser diferentes a otras temporadas que vamos a vivir. Ahora, yo quisiera que con respecto a nosotros también veamos tres factores importantes que vemos reflejado en la vida de Moisés. Y lo primero, que creo que todos los conocemos, se ha predicado mucho, se ha hablado mucho de esto, y es que todos nacemos con un propósito. Diga conmigo: yo tengo un propósito. Vamos, dígalo fuerte, diga: yo tengo un propósito. Ahora, antes que usted naciese, aún sin haber conocido a Cristo, usted nació con un propósito. Diga conmigo: propósito. Por eso es que muchas veces en esta etapa de cuando hemos nacido, tal vez muchos dicen: pastor, yo no conocía ni siquiera de Dios. Mis papás tal vez no conocían de Dios, pero yo recuerdo que Dios me libró de un accidente donde estuve a punto de morir. Hay gente que dice: yo no entiendo porque hubieron momentos tan milagrosos en mi vida que yo sé que tuvo que ser la intervención de Dios. El detalle es que cuando aún tú no habías conocido a Dios, ya tú cargabas un propósito por el cual Dios permitió que tú vinieras a esta tierra. Y muchas veces Dios estuvo peleando por el propósito que estaba depositado en ti. Diga conmigo: yo tengo propósito. Ahora, todo aquel que tenga un propósito, aun cuando no haya tenido un encuentro con Dios, el diablo sabe que carga un propósito, y el diablo sabe que el propósito que tú cargas es un peligro, porque todo propósito que hay en nosotros va a manifestar una voluntad de Dios en el lugar donde Dios te estableció, o el lugar donde Dios te puso, o el lugar donde Dios te va a llevar. Entonces, desde que nacemos, vamos a encontrar a un enemigo que va a estar tratando de detenernos o de acabar con nosotros para que no se cumpla ese propósito. Entonces, número uno, todos nacemos con un propósito. El detalle está, y si vemos la historia de Moisés, Moisés nace con un propósito, pero en un tiempo muy peligroso, en un tiempo muy difícil. En un tiempo donde cuando nació ya había una sentencia de muerte sobre él. Usted sabe qué terrible es que cuando tú nazcas, oye, apenas voy a nacer y ya hay una sentencia de muerte sobre mi vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si usted nota donde leímos en Hechos, porque me impresiona mucho este capítulo, porque aunque esta historia está en Éxodo, la historia original ocurrida en Éxodo la vemos en el libro de Éxodo, pero nos encontramos ahora a un hombre que está a punto de ser asesinado, a punto de piedras. ¿Y ese hombre quién era? Era un diácono de la iglesia primitiva que se llamaba Esteban. Pero este diácono de la iglesia primitiva que se llama Esteban, en ese momento, cuando está a punto de ser apedreado, da su último sermón. Yo le quiero decir, la gente de Dios con propósito, el diablo no le podrá cerrar la boca, aun cuando veas piedras que están a punto de querer acabar contigo, porque tú sabes que tu propósito es más grande que todo ataque del enemigo. Entonces, a mí me impresiona porque tengo a un hombre llamado Esteban en la iglesia primitiva, muchos cientos de años después que ocurre lo que pasa con Moisés, pero vemos que en su defensa él levanta un mensaje que nos trae una cantidad de revelación, porque nos lleva a entender algunas cosas profundas que no vemos a simple vista cuando lo leemos en Éxodo. Entonces vemos a un hombre que está a punto de morir, pero aún cuando estaba a punto de morir tenía revelación y conexión con el Padre. No importa si el día de nosotros sea mañana, lo importante es que si es mañana, de la manera que sea, nosotros estemos conectados con el Padre hasta el último suspiro que tengamos en esta tierra. Haya alguien recibiendo una palabra de Dios, haya alguien recibiendo una transformación. Esteban murió hace muchos años, pero yo estoy tomando su último mensaje para traer esta mañana alguna revelación que Dios le dio en su último momento de vida antes de ser asesinado. Entonces él predica esto, pero nos enseña
algunas cosas bien especiales. Si notamos, Moisés nace en un momento donde hay sentencia sobre los niños. Así que Moisés nace con una sentencia de muerte. Pero yo le vengo a decir a alguien en esta mañana, a alguien que entró por esas puertas con una expectativa, a alguien que entró por esas puertas sabiendo que usted no es cualquiera, usted es un hijo de Dios que nació con un propósito. Yo le vengo a decir a usted en esta mañana, el propósito que Dios depositó en ti es más poderoso que cualquier sentencia del enemigo. El enemigo ha podido levantar sentencia en contra de tu casa. El enemigo ha podido levantarse ha podido levantar sentencia en contra de tus hijos, pero hay un propósito de Dios que es más poderoso que esa sentencia, que es más poderoso. Yo quiero ver la mano arriba de los papás que están aquí esta mañana. Papá y mamá, levánteme la mano arriba. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos donde están sentenciando a nuestros hijos, pero ellos cargan un propósito de Dios. Y si otros no lo conocen, usted como papá y usted como mamá sí lo conoce. Así que pelee por ese propósito, doble rodillas por ese propósito. Pero no se quede sola con esa revelación, o solo con esa revelación. Que sus hijos sepan que ellos nacieron con un propósito divino de Dios. Vamos, que nuestros hijos son hijos de propósito. Nuestros hijos son hijos de propósito. ¿Alguien puede gritar amén? Así que, si usted se va a Éxodo, encontramos a la madre de Moisés. ¿Cómo se llamaba? Jocabed. Encontramos a la madre de Moisés. Ella no fue la única embarazada en el momento en que Faraón pone una sentencia de que maten a todos los niños varones. ¿Por qué puso esa sentencia? Porque Israel era esclavo en Egipto, pero se estaba multiplicando mucho. Así que él veía un peligro en que se multiplicaran demasiado los varones. Así que vamos a acabar con la vida de los varones. Ponen una sentencia. Muchos varones o muchas mujeres quedan embarazadas de niños varones, que cuando sus hijos nacen, desde ya ellos estaban pendientes de los embarazos, verificando, y tuvieron que entregar a sus hijos. Pero a mí me impacta algo en la vida de Jocabed, porque este tiempo que vivimos necesitamos el espíritu de Jocabed. O sea, ese ímpetu de Jocabed. No estoy hablando de que venga Jocabed, no, Señor. Estoy hablando de esa agresividad de ella, ese espíritu de fe que ella tenía, pero el espíritu de revelación. Si hay alguien embarazada aquí, antes de parir, pídale a Dios que le revele qué Dios quiere hacer con sus hijos. Porque usted no va a parir un número de cédula más en este país. Usted va a parir a alguien, o a dar a luz, o cesárea, o de la manera que, pero usted va a traer a alguien que tiene un propósito de Dios. Y usted necesita, como papá o mamá, necesita tener conocimiento de cuáles son los planes que están en el cielo para ese hijo que usted está trayendo a la tierra. Entonces, ¿qué ocurre con Jocabed? Jocabed, pasa algo con ella. Dice que cuando el niño nació, ella lo vio que era como Matthew. Mira, hermano, para papá y para mamá no hay hijo feo. Amén o no. ¿Cuántos papás hayan a sus hijos lindos, hermosos? Y no importa, pero usted los hay. Bueno, sí, ¿qué papá y qué mamá no hay a sus hijos hermosos? Pero me impresiona porque dice que Jocabed lo vio hermoso. Si yo estoy seguro que los otros papás también vieron a sus hijos hermosos, pero tuvieron que entregarlos. Entonces, cuando vemos la connotación de que Jocabed ve a su hijo hermoso, tenemos que entender que no simplemente está hablando de una apariencia física. Cuando Jocabed da a luz, ella entiende que la hermosura de su hijo es que carga un propósito que no tienen otros. Por eso ella está dispuesta a esconderlo, a pelear por él y a defenderlo. Porque no era porque tenían los ojitos claros, no era porque tenían los ojitos azules, no era porque era así, porque lo hallaba bonito, porque se parecía al suegro, porque se parecía. No. Ella vio que había algo distinto en este
niño y ella se rehusó a entregarlo. Así que lo voy a esconder, porque este niño yo no lo puedo entregar a muerte, porque este niño carga una hermosura del cielo, que él va a ser usado por Dios, y este muchachito va a liberar a este pueblo. Así que este no se puede morir. ¿Dónde están las Jocabed de este tiempo? ¿Dónde están las Jocabed de este tiempo que dice: la droga, la ideología de género no van a matar a mis hijos? No, no van a acabar con ellos. Ellos tienen propósito de Dios. Así que diga conmigo: propósito. Vamos, otra vez, diga propósito. Entonces hay tres factores importantes. Número uno, es importante el propósito que tenemos. Pero número dos, es importante la base que pongamos en la gente que tiene propósito. Diga conmigo: bases. Las bases no se ven, pero van a estar allí. Las bases pueden pasar años escondidas antes que se construya hacia arriba, pero están allí. Las bases pueden haber sido tapadas y nadie sabe que están allí, pero allí están. Entonces, ¿qué ocurre con Jocabed? Vamos a ver algo en la historia que usted conoce, pero vamos a identificar algo poderoso aquí. ¿Qué pasa con Jocabed? Lo ve hermoso, vio que había un propósito. Pero luego de eso, que lo cuida por 3 meses, usted sabe que un niño de 3 meses llora con fuerza. Así que ella no pudo esconderlo más. Hay etapas en tu vida que vas a funcionar de una manera, pero tienes que entender que hay etapas que lo que te funcionó de una manera tienes que reinventarlo. Y eso va a funcionar, eso va a pasar en tu área familiar, eso va a pasar en tu área de negocio. Los que tienen negocio saben que después de la pandemia no podíamos seguir funcionando como se funcionaba antes. Todos sabemos que se avecina, que ya está, pero que se viene una crisis económica bien terrible, que no le estoy profetizando, pero usted sabe que eso viene. Con todo el alza del combustible, con todo lo que viene, las cosas se van a encarecer. Algunas cosas no se van a poder comprar a la medida que se compraban antes, y todo el detalle usted lo conoce y sabe de lo que yo estoy hablando. No le estoy profetizando y eso está. Pero con todo este detalle usted sabe que hay cosas que le funcionaron en una etapa que no le funcionan ahora. ¿Qué hace esta mujer? Ella entiende que la manera en que cuidó a Moisés por 3 meses ya no va a funcionar. Entonces ella necesita que Dios se le revele, porque si es invento de hombre, el enemigo puede aplastar los inventos del hombre. Pero cuando viene de revelación de Dios, Dios está anticipado y conoce el futuro, y sabe que cuando nosotros obedecemos y hacemos las cosas a la manera de Dios, Satanás no puede meter la mano en eso. Por eso es que la obediencia es importante. No es que Dios te quiere que haga las cosas de esta manera porque sí, es porque ya Dios sabe que si las hace de esta manera te van a funcionar. Entonces Dios se le muestra a Jocabed de alguna manera y le pone la idea más descabellada. Porque si sabemos que el Nilo era un río peligroso, lleno de cocodrilos, poner a un niño en una arquilla de juncos en el río era peligroso. El detalle es que cuando se te anticipa una palabra de parte de Dios, lo peligroso, tú sabes que no va a poder tocar a tu generación. Hay gente que está llorando por lo peligroso de este tiempo. Pastor, es que yo qué voy a hacer si es peligroso. Pero para los que tienen revelación de Dios, la revelación dice: cuando veas todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestro galardón está cerca. Entonces cuando tú ves el peligro, cuando tú ves lo que se levanta, cuando tú ves lo terrible, pero ya has tenido una revelación anticipada, esa revelación te da seguridad de que los cocodrilos del Nilo no van a voltear esa arquilla de junco, de que los dientes de los cocodrilos no van a poder morder la carne del Moisés. Porque ya hay una palabra anticipada. Porque usted llegó esta semana o este primer día de la semana a esta casa, porque algunos van a enfrentar peligro esta semana, pero se anticiparon con una palabra de parte de Dios para saber qué dirección tomar, para saber qué paso voy a dar, para saber qué palabra voy a decir, para saber qué decisión voy a tomar. Y aunque vea peligro, los cocodrilos no acabarán con mi generación.
Seguimos. Así que esta mujer tiene una revelación. Dios le da un plan descabellado. Porque si vemos la primero, ponerlo en el Nilo donde están los cocodrilos, pero ponerlo a una hora que la corrientita lo lleve a la hora que se está bañando la hija de Faraón, es todavía más descabellado. Dice, ¿por qué, pastor? ¿Sabe por qué? Porque la sentencia de muerte había salido de la casa de Faraón. Así que si la propia hija se encuentra a un niño hebreo, ¿qué era lo más lógico que esta muchacha iba a hacer? Ella no se bañaba solita, ella tenía ¿cómo sería la palabra? Un séquito de gente a su alrededor, de soldados protegiéndola, de soldados cuidándola. Pero con todo el séquito que tenía, no se había dado cuenta que había una hermanita de Moisés que estaba entre los matorrales, que había una niña que estaba viendo todo el plan de lo que Dios le había mostrado a su mamá, y su mamá le dijo, tú te vas a llegar y vas a llegar hasta allí. Y ellos no ven a la niña hasta cuando la niña aparece. Pero antes de eso, cuando ella oye al niño llorando, lo agarra y lo mira. Y siendo ella de la casa donde nació la sentencia de muerte, lo que hace Dios es tan poderoso. Por eso no se preocupe, Dios puede tocar el corazón del gerente del banco. Por eso no se preocupe, Dios puede tocar el corazón de quien quiera que esté dentro del propósito para el cumplimiento de tu propósito. Así que como había un propósito de Dios y Dios necesitaba introducir a Moisés en el sistema egipcio para que Moisés no creciera con mentalidad de esclavo. Porque si usted hace un evalúo, entonces Moisés, ¿para qué aprendió tanta ciencia? ¿Y para qué? Si al fin y al cabo nunca lo utilizó. Lo que Dios quería guardar a Moisés en ese tiempo era de que él pensara como esclavo, comiera como esclavo, viviera como esclavo. Porque lo peor que puede haber en la vida de alguien es cuando tiene un tipo de mentalidad. Por eso es que la gente dice, te metiste a la religión y te lavaron el cerebro. No, es que cuando Cristo vino a tu corazón te cambió una mentalidad, una forma de pensar. Porque con la misma forma de pensar vieja no podemos hacer cambios, no podemos vivir de una manera diferente. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad. Por eso la palabra arrepentimiento, y lo vuelvo a recordar, lo he predicado muchas veces, la palabra arrepentimiento en la Biblia no es por mi culpa, pobrecito yo, ay, mira lo que hice. Eso no es lo que significa arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es profunda y significa cambio de mentalidad. Cuando hubo un cambio de mentalidad, lo que hacía lo voy a dejar de hacer aunque me cueste, porque ahora veo que eso no me funciona, ahora veo que eso no me rinde. Entonces el verdadero arrepentimiento no es llorar ahí tirado, por favor. El verdadero arrepentimiento tiene que tener un cambio de manera de pensar. Hay un pensamiento que dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Mientras tú no cambies tu manera de pensar, tu manera de vivir va a ser la misma. Tócale el hombro que está al lado tuyo y dile, qué importante es cambiar la manera de pensar. Pero ¿cómo? Yo no puedo cambiar mi manera de pensar porque el pastor piensa de esta manera. No, porque el líder piensa de esta manera. No, usted necesita conocer es la palabra de Dios y llenarse del pensamiento de Dios para que sea de la mente de Cristo. Porque en el tiempo que vivimos hay mucha gente que tiene mentalidad del pastor, la mentalidad de cómo hace su líder. Si su líder dice que la falda tiene que pasar 2 pies más abajo del tacón, ellos funcionan de esa manera porque tienen la mentalidad del líder. Usted no necesita la mentalidad del líder, usted necesita la mentalidad de Cristo. Si la mentalidad del líder es la mentalidad de Cristo, tendrá que estar alineada a la palabra de Dios. Si ese aplauso es para el Rey de Reyes, déselo fuerte. Por eso dice la Biblia, ahora tenemos la mente de Cristo. No la mente de los apóstoles. Dice, ahora tenéis la mente de Cristo. Entonces, cambio de mentalidad. Entonces, vamos a ver que Moisés, en ese momento en que la hija de Faraón lo escucha llorar y lo agarra, y no importó que fuera hebreo, no importó que usted no tuviera nada para poner de garantía en el banco. Estoy llevándole a otra área.
No importó que usted no tuviera piscina en la casa. No importó que usted no tuviera esto y aquello. Cuando hay un propósito de Dios, Dios te va a conectar. Así que esa mujer lo ve, inmediatamente le entró algo en el corazón. Le entró un espíritu de madre. Pero ¿sabes cuál era el lío? Que como ella no había parido, no tenía para darle. Entonces estaba en un problema. Yo no quiero que este niño lo maten. Este niño lo quiero para mí, pero no lo puedo alimentar. Tal vez la hermana de Moisés no entendía. ¿Por qué tengo que ir? Puede ser peligroso. Pero usted tiene que andar con gente que esté dispuesta a creerle a Dios. Usted necesita reunirse con las Marías de este tiempo. Estoy hablando. Oh, alguien, gente que anda en sabiduría. Usted necesita hacer influencia para todo, pero la influencia para usted, péguese de gente de fe, aprenda de gente de fe, a gente que tenga la mentalidad de Cristo, a gente que no le tiene miedo ni siquiera a la muerte, que ellos saben que para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A su nombre. Así que esta muchachita, hermana de Moisés, ahí estaba. Y cuando la mujer aparece, pero ¿cómo le doy pecho? Aparece la niña. Sale la niña a escena. Y no dijo, mi mamá. No, ella sabía cuándo hablar y qué decir y qué no decir. Porque es que hay gente que tiene un orgullo tan grande que la lengua... Perdón. Hay gente, voy a decirlo con más suavidad. Hay gente que tiene un orgullo tan grande que su hablar es más rápido que lo que piensan. Entonces quieren exponerse. No, es que mi madre. No. ¿Sabe qué dijo ella? Yo conozco a una. ¿Por qué no dijo mi madre? Porque ella sabía que podían atar cabo y ponían al niño en peligro. Y hay que cuidar el propósito. Por eso los hermanos que tienen más tiempo en la fe tienen que aprender a cuidar el propósito de los que están empezando. Pastor, pero es que vino con una falta aquí. Cuida el propósito, tranquilo. Ese cambio lo va a hacer el Señor. Cuida el propósito. Pero yo no sé si decir esto, hermano. Pero eso no es aquí, eso es en otros lados. Donde el mismo pueblo mata a los niños. Hay lugares donde el diablo no necesita el ejército de Egipto. Pero hay que cuidar a los niños que vienen con propósito de Dios. Aquel recién convertido, aquel que todavía no conoce mucho de él. Hay que cuidarlo para que el enemigo no pueda tener, ¿cómo se llama? Poder meter la mano y hacer algo en contra. Así que la niña aparece y le dice, yo conozco a una. Entonces, ¿qué dijeron? Anda, búscala. ¿Y quién llegó al palacio? Usted sabe que es una madre que ve a su hijo alegre porque su hijo no se lo comieron los cocodrilos. Alegre porque no hay sentencia de muerte ahora que lo acabe. ¿Cómo haría usted, hermano? ¡Ay, mi amor! Mire, para esta mujer, ella tuvo que entrar así. Así yo lo puedo amamantar, no hay problema. Pero por dentro, mi amor, yo te amo. Dios te salvó, la misericordia, la gracia. Usted tiene que saber en su casa cuándo sonríe y cuándo tiene que poner cara seria. Pero es que hay gente que nada más está en una sola luz. Hay gente que está en rojo todo el tiempo. No. Hay otros que es todo sí, en verde. Hay otros que ni fu ni fa. Dicen no vas. A los 5 minutos, dale pues, dale, vaya. Entonces usted tiene que saber, ella por más emoción que tenía dentro, ella no podía ir, mi amor, si el hijo mío me lo... No, está bien, yo se lo cuido. Está bien, no te preocupes, te vamos a pagar. ¿Usted sabe que es que le paguen por cuidar a su propio hijo?
el muchachito ahora iba a poder. Mira al que está al lado tuyo y dile: cuando tú no tienes temor, aleluya, a la sentencia del enemigo, pero le crees al poder de Dios, Dios va a usar el mismo sistema del enemigo para que te bendiga a ti, para que te provea a ti, para que te cuide el propósito. Alaba la gloria de Dios, a su nombre. Entonces, mire, normalmente un niño puede ser destetado entre 2 años o un poco más. Diga conmigo: hay que aprovechar el tiempo. La Biblia dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Por eso yo le digo a los papás y a la mamá: aunque la iglesia es escuela dominical, no le deje el trabajo de la enseñanza de la palabra a los maestros nada más. Eso es suyo. No, pero es que yo tengo una muchacha que me cuida a los niños, ella tiene que hacer. No, señor, eso, ella no la parió. Ellos no lo engendraron, es suyo. Quien entiende lo que esos hijos cargan es usted. Entonces viene, se lleva al niño, porque no se quedó ahí, se lo lleva. Ahora con salario se lo lleva. Pero usted sabe qué ocurrió con esta mujer. Y aquí hay una revelación que nos enseña Esteban antes de morir. Porque Esteban dice que él dijo, cuando fue a sus hermanos, adelanto la historia y ahora lo vemos de nuevo, cuando él libera a uno de la mano de un egipcio y luego trata de poner paz entre 2 hebreos, y ellos le dicen: ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? Como mataste al egipcio. Y Moisés dice, oiga lo que dice Esteban: Moisés pensaba que sus hermanos entendían que él los iba a liberar. ¿Cómo miércoles sabía él que él tenía que liberar al pueblo? Si no tenía revelación, no tenía encuentro con Dios. ¿Cómo él sabía que él iba a ser el instrumento para liberar al pueblo? ¿Sabes por qué? Porque cuando todavía alguien no tiene revelación, hay un papá, hay una mamá que sí. Le estoy hablando a los papás en este minuto. ¿Dónde están los papás aquí? ¿Dónde? Que la maestra dijo que mi hijo no va a poder, no va a servir, no va a ser para esto. Que el maestro o el vecino, porque siempre va a haber gente que no importa el título que sea, va a decir algo que no entiende. Pero usted que tiene revelación, manténgase en lo que Dios le digo. Si no me equivoco, fue Beethoven, que le dijeron: hay que sacarlo de la escuela porque no se puede tener aquí, él no va a servir, no va a funcionar. Y la mamá lo agarró. Y cuando él le preguntaba: ¿por qué yo no puedo estar allá? Ella le decía: no, porque es que tú tienes mayor conocimiento, más, no puedes estar allá, necesitas Y la mamá lo enseñó y se convirtió en alguien. ¿Dónde están los papás con revelación aquí esta mañana? ¿Dónde están los papás que van a pelear por sus hijos? ¿Dónde están los papás que le van a creer a Dios por sus hijos? Aleluya, mi alma alaba al Señor. Así que viene ella. Y lo más seguro es que Jocabed tuvo el tiempo suficiente en el momento en que ya su hijo podía entender algunas cosas más fuertes de lo que tenía que ver con su revelación. Entonces, si notamos, María, esa historia no se la contó a los demás, pero se la enseñó a sus hijos. Porque dice que los otros no sabían. O sea que María no andaba por ahí: mi hijo va a ser el libertador, mi hijo lo va a liberar. No, pero ella, cuando pudo aprovechar el tiempo, lo aprovechó y puso una semilla. Diga conmigo: una semilla. Vamos, diga conmigo otra vez: una semilla. Y abra su corazón, porque lo que vamos a ver aquí es importante. La Biblia dice, o nos enseña Esteban a través de la palabra, que dice que cuando Moisés cumplió, ¿cuántos años? Cuando cumplió 40, diga conmigo 40. Vamos, otra vez diga 40. Cuando Moisés cumplió 40 años, dice la palabra del Señor en el versículo 23 de Hechos 7: y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón.
le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, él estaba claro, sabía que el pueblo de Israel eran sus hermanos. Pero mi pregunta es, ¿por qué no le dio ganas de ir a visitarlo a los 20? ¿Por qué no le dio ganas de ir a visitarlo a los 17? Fue hasta los 40 años que a él le da una cosa. Ay, yo debiera ir. Yo no sé cuánto tiempo luchó de voy, no voy. Porque el detalle es que él no podía conducirse como un hebreo. Es más, no podía tener ni las ganas de decir yo soy medio hebreo acá, porque él no era cualquiera. Él era un príncipe en Egipto, hijo de la hija de Faraón, adoptado legalmente. Por lo tanto, él fue instruido en todas las ciencias y en todo lo que Egipto le ofrecía a sus príncipes, no a cualquiera, era a los meromeros. Pero con todo, el detalle es que cuando hay un propósito de Dios en tus hijos, aunque no, pastor, pero es que ellos no quisieron seguir la iglesia. Pastor, se apartaron en la adolescencia. Pastor, no quieren buscar de Dios. Pero si usted puso una semilla, le llegará su tiempo 40 donde le va. ¿Dónde están los padres aquí hoy? Que el diablo no te diga que se van a perder. Si usted puso una semilla, ese fundamento es necesario. Y llegará el momento. Llegará el momento en que tu Moisés va a sentir algo en el corazón. No es unción, no es revelación, pero sí es a través del propósito que se está moviendo dentro de ellos. Porque hay una palabra y hay un fundamento que puso una madre. Así que le empezó ese revolú adentro. El problema es que hay mucha gente que, como saben que tienen propósito de Dios, creen que ya pueden hacer lo que les da la gana. Ah, pastor, pero es que yo tengo un propósito de Dios, yo voy a ser ministro. Yo tengo un propósito de Dios, yo voy a hacer esto. Así que lo voy a hacer porque lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y no se dan cuenta que cuando solamente hay propósito y tal vez una palabra fundamentada, no entendemos que necesitamos un proceso. Porque Moisés sentía un deseo. Y cuando llegó allá, lo primero que se encontró fue un egipcio maltratando a un hebreo. ¿Y qué hizo él? Mató al egipcio. La decisión de él fue una decisión impulsiva, rápida y emocional. Voy a repetir eso. Diga conmigo: impulsiva, rápida y emocional. Sus decisiones no pueden ser emocionales. Hay gente que se pelea con la esposa o con el esposo, al revés y al derecho, y como en ese momento tan bravo, llenan la maleta de ropa. Me voy de esta casa. Y cuando agarran ahora las maletitas de rueditas, porque antes cuando no eran de rueditas había que... pero ahora de rueditas, y ya está en la calle, dije que me voy y no me viene a buscar. ¿Y ahora cómo me devuelvo? Decisiones. Y eso nos pasa en cualquier área de la vida. Se peleó con alguien de la iglesia y dice: este domingo no voy a la iglesia. Emocional. Porque el que no es emocional dice: me dijeron lo que sea, pero voy porque hay una palabra de parte de Dios que pesa más lo que el enemigo quiera. Dile al que está al lado tuyo: las emociones son buenas. Las emociones se pueden disfrutar dentro de un marco, pero no dejes que te gobiernen. No dejes que te dirijan. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón. Y el corazón, la Biblia nos enseña que tiene que ver con las emociones. Las emociones son engañosas. ¿Cuántos han tomado decisiones en un momento de tristeza o de rabia y después usted echa para atrás? Dios mío, ¿por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión? A su nombre. Entonces, ¿qué ocurrió con Moisés? Una decisión emocional, una decisión rápida, una decisión, y mató al egipcio y lo escondió. Pero dijo: nadie me vio. No hay problema, nadie me vio.
más que el que sabe que lo defendí. Pero hay gente que tú defiendes. Porque al día siguiente el propósito les revolvió de nuevo. Al día siguiente voy de nuevo. Yo me encontré una llamada el domingo, creo que fue el pasado. Después que salí de predicar aquí, iba camino a la iglesia de Chitré a predicar. Y cuando iba de camino a Chitré, creo que fue el domingo pasado o fue el antepasado, no recuerdo bien. Pero recibo una llamada de una hermana que ha tenido problemas con su hijo, infinidades de problemas, desde hogar, desde licor, de cuanta cosa. Y me dice: pastor, lo acabo de llamar. Y cuando lo llamé, en ese momento me dice: no puedo atenderte la llamada, te llamo después, porque es que estoy en el culto. Porque cuando usted pone una semilla, tenga paciencia. Tal vez Ocabet podía decir: Dios mío, van 20 años y todavía, van 30 años y todavía. Pero de repente le avisan: por ahí estuvo tu hijo, por ahí estuvo tu hijo, por ahí estuvo tu hijo, por ahí defendió a uno, por ahí, aleluya, por ahí lo que usted sembró va a germinar, lo que usted sembró va a dar fruto, lo que usted sembró. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, al día siguiente se encuentra ahora dos hebreos y él quiere congraciarse con ellos. No peleen, ustedes son hermanos. ¿Y qué le dice él? ¿Qué le dice uno? El que estaba maltratando al otro dice: ah, que me piensan matar como mataste al egipcio. Cuando Moisés se da cuenta que está descubierto, sabe que está en serios problemas, porque quiere decir que ya está en el palacio. Tal vez ya lo sabía. Así que Moisés no tuvo chance de ir a arreglar maletas. Moisés no tuvo chance de ir a buscar ropa. Moisés tuvo que salir huyendo. Pero aún en nuestros errores, cuando corremos y huimos, allí Dios nos va a alcanzar. Porque cuando tú cargas un propósito de Dios y ya hay unos fundamentos, te falta una parte muy importante que vamos a hablar ahora. Hay otra parte muy importante que necesitamos, pero la voy a mencionar de último. Moisés llega huyendo y llega a una tierra que se llama Madián. Diga conmigo, Madián. Vamos, dígalo fuerte, diga: la tierra de Madián. Ahora, muchos desde que leen Madián dicen que era un pueblo pagano. Cometieron y funcionaron y tuvieron guerra, problemas con Israel muchos años después. Pero para ese momento tenemos que entender que Madián, o los descendientes de Madián, que eran los madianitas, y la tierra que ocupaban, Madián era un hijo de Abraham. Diga conmigo, de Abraham. Ahora, ¿quién era Abraham? Ya había muerto, pero ¿quién había sido Abraham? Vamos, grítelo fuerte. A Abraham Dios le dio una promesa: te voy a dar una descendencia. Pero también le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo no creo que si nosotros somos bendecidos a través de la fe, porque dice que todos los que son de fe son hijos de Abraham y herederos de la promesa, yo no creo que a mí, después de tantos cientos y varios par de miles de años, soy bendecido por Abraham, no va a ser bendecido el hijo que vivió con él. Madián fue hijo de Abraham con Cetura. Así que entre los otros hijos que tuvo Abraham después está Madián. Madián, mientras que vivió con Abraham, tuvo que haber aprendido a un hombre que sacrificaba, hacía sacrificios a Dios y que levantaba altar a Dios. Por eso es que cuando llegamos a la tierra de Madián, a través de la historia de Moisés, nos encontramos que cuando Moisés llega y se encuentra las hijas de un hombre llamado Jetro, que eran pastoras de ovejas, y que su padre llamado Jetro, ¿quién era Jetro? Era un sacerdote. Diga conmigo, sacerdote. Dígale al que está al lado suyo: en Dios no hay casualidades. Y mucho menos pienses que el que estés aquí en esta mañana es una casualidad. No, Señor. Cuando Moisés llega a la tierra de Madián, lo primero que se encuentra es un problema, donde hay gente pleiteándole el agua para las ovejas, un pozo a las hijas de Jetro. Hay un problema allí. Pero cuando él cuando él las defiende, porque el hombre cargaba un espíritu de defensor, hermano, donde anduviera. Cuando él agarra a
Jetro, perdón, cuando él defiende a las hijas de Jetro y van a la casa de Jetro, el hombre se enamora y se casa con la hija de Jetro. Lo que quiere decir que en el momento en que él se casa con la hija del sacerdote, comienza a formar legalmente parte de la familia sacerdotal. Moisés, mientras estuvo en Egipto, no había sacrificio, pero ahora iba a aprender cómo se hacía sacrificio de adoración a Jehová en la casa del sacerdote durante 40 años. Porque por 40 años anteriores aprendiste a adorar a los que adoraban en Egipto. Él tenía que adorarlos. Él tenía que ir a hacer todas las cuestiones que hacían los egipcios. Adoraba como un egipcio, se vestía como un egipcio, vivía como un egipcio y adoraba como un egipcio. Pero Dios lo saca a la tierra de Madián, lo mete en la casa del sacerdote para que comience una reestructuración y un cambio de mentalidad y un nuevo funcionamiento para reconectarlo con Abraham. Por eso es que hay gente a la que Dios te va a reconectar, porque hay algo que aprender de ellos. Lo que usted siembra en alguien va a dar fruto. Yo no creo que estos casi 14 años de predicar en este lugar todos los domingos y algunos días de la semana sea por el gusto. Hay gente que hoy no está y tal vez volvió atrás, pero esa palabra va a dar fruto en algún momento. Ese Moisés le va a entrar algo. Alaba al Rey si puedes. Entonces, ¿qué nos dice el diácono Esteban? Que Moisés fue instruido en toda ciencia, pero nos dice que era poderoso en palabras y en hechos. Entonces vemos un Moisés poderoso. El detalle está en que Dios va a permitir muchas veces que aprendamos mucho aún del sistema, pero el poder para llevar a cabo el propósito no está en lo que usted aprendió del sistema, está en la revelación que tiene del Padre. Porque Moisés era poderoso en palabras y poderoso en hechos. Así que todo el mundo en Egipto temblaba cuando se paraba Moisés, porque el hombre hablaba poderosamente y hacía cosas con poder. Y él pensó que ese poder que él cargaba y todo lo que él hacía era lo que iba a liberar al pueblo de Israel. Y él sabía que iba a ser el libertador, pero pensaba que era por lo que él cargaba, por lo que él tenía, o porque había estado viviendo entre los egipcios como uno de los más grandes. Pero eso no funcionó. Cuando él siente que pierde todo eso, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no los voy a poder liberar. Si desde la posición que tenía era que podía hacerlo, ahora yo no soy nadie. Así que cuando está a los 40 años en la casa de Madián del sacerdote, aprende a hacer sacrificio, pero aprende a ser doblegado su corazón. Con lo que más Dios lidia y trabaja con nosotros es contra el orgullo de nuestro corazón. Porque el ser humano nos creemos, porque yo soy el pastor, porque yo logré esto, porque yo tengo el título, porque yo no tengo nada, soy más que... No, porque hay gente que no tiene nada y el orgullo es terrible. O sea que de por sí el corazón del hombre se enorgullece. Y esto le ocurre a Moisés. Moisés, en la historia egipcia se dice que alguien que era pastor de ovejas era una abominación para ellos, lo más bajo. Por eso es que a veces Dios nos va a llevar a lo más bajo, para que cuando la gente se encuentre contigo no vea tu grandeza, vea la grandeza de Dios. No vea nuestros títulos, vea la grandeza de Dios. No vea nuestras experiencias, vea la grandeza de Dios. Por eso Dios nos procesa, lo lleva a la tierra de Madián 40 años. ¿Y sabe cuál fue el trabajo que le dieron en la casa del sacerdote? ¿Cuál fue? Pastorear ovejas. Pero si él había aprendido que el sistema le decía que eso era lo más terrible, era una abominación, pero lo ponen a pastorear ovejas. Y para colmo, llegamos al tercer punto. Entre el segundo
Y el tercero, yo abro un paréntesis y digo, a todos es necesario que pasemos por procesos. Y algunos procesos serán más difíciles que los de otros, pero todos vamos a ser procesados. Porque hay orgullo, hay distintas cosas que tienen que ser arrancadas de nuestro corazón para que el propósito, y por lo cual hubieron algunos fundamentos, se pueda ejecutar ese propósito. Cuando Moisés es procesado, ahora es pastor de ovejas, aprendió a pastorear ovejas, aprendió a mantener su familia pastoreando ovejas, pastoreando las ovejas de su suegro. Y cuando Moisés en el desierto llega y ve la zarza que ardía y no se consumía, dice la Biblia que Dios le habló desde la zarza. Y Dios le dice que ha escuchado la oración del pueblo, el clamor, y que lo va a mandar para liberar al pueblo. Pero ahora encontramos a un Moisés que dice, ¿quién soy yo? Porque el problema es que cuando estaba en sus primeros 40 años, él se creía que él era. Yo soy el que habla. Yo soy el poderoso en palabras. Yo soy el poderoso. Y cuando llegó uno de sus hermanos, dice que él pensaba que ya todos ellos sabían que por la mano de él. Hermano, no es por la mano de nosotros, es por la mano de Dios. Pero él pensaba que ellos creían que por la mano de él. Es que esto todavía no entienden, ellos no lo saben. No saben que soy yo, que soy yo. No, no eres tú, es Dios, es Dios, es Dios. Mientras que nosotros creamos que somos nosotros, Dios no puede funcionar. Porque la gloria no es para nosotros, la gloria es para Él. La gloria es para Él, la gloria es para Él. Así que cuando el Señor le dice, anda y dile, yo no sé hablar. ¿Cómo que no sabes hablar si eres poderoso en palabras? ¿Cómo que no sabes hablar? Es que yo ahora... A veces lo vemos como cuestión, pero ¿sabe qué es lo que yo interpreto? Se le fue todo el orgullo. Se le fue todo lo que había en su corazón. Ahora él dice, ¿cómo yo voy a hablar? ¿Qué yo voy a decir? Tranquilo, no te preocupes. Si no tienes que hablar, yo voy a poner a alguien que hable por ti, pero vas a ir con la unción que yo te estoy mandando. Ah, ¿y con qué voy? Ah, bueno, ¿sabes con qué tú vas a ir? Mira, ¿qué tienes en tu mano? Yo me imagino a Moisés, válgame Dios. Porque si le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía Moisés en su mano? ¿Una vara de qué? Vamos, ¿una vara de qué? De pastorear. Pero para los egipcios una vara de pastor un pastor era abominación. Saliste como un príncipe y vas a regresar como la vergüenza más grande. Tú te preguntarás por qué. Diga conmigo, ¿por qué? Porque cuando Moisés llegara a Egipto, algunos todavía lo conocían. Las historias de él que se oían era que había sido un cobarde, que había salido huyendo, que había matado a un egipcio, que era un desertor. Pero no volvió vestido como egipcio. Volvió ahora vestido como lo más indigno para los egipcios. Pero aquí estoy, puedo parecer lo más indigno, pero vengo en el nombre de Jehová. Yo soy el que soy, me envió. Yo soy el que... Alaba la gloria. Estamos en un tiempo donde la gente quiere aparentar demasiado para poder tener influencia delante de la gente. Y Dios dice, esto no es con apariencia, no es en cómo te viste, no es para que les caiga bien. No es que ellos hacen esto y yo también para poder ganármelos para Cristo. No, 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 usted no tiene que hacer nada. Usted lo que tiene que ir es con la unción de Dios. Usted lo que tiene que ir es con la dirección de Dios. Usted lo que tiene que... Alguien alabe a Dios en esta noche, en esta mañana. Póngase sobre sus pies por un momento. La palabra Madián. La palabra Madián significa tres cosas. La palabra Madián significa esfuerzo, significa sentencia y significa reprender. Hay tres cosas aquí. Diga conmigo, esfuerzo, sentencia y reprender. ¿Qué es reprender? Llamar la atención, regañar,
corregir. Si la palabra Madián significa esfuerzo, para Moisés no fue fácil esos 40 años. Y usted dirá, ¿por qué? Diga, ¿por qué? Vamos, diga, ¿por qué? Hermano, porque Moisés está acostumbrado a que le echen fresco. Que cuando se va a bañar, porque también se bañaba en el río, pero cuando se va a bañar, están todos ahí los que están cuidándolo. Yo no sé cómo se llamaban aquellas mujeres que con unas hojonas, unas cuestiones. Así que él tenía los sirvientes. Y yo le pregunto, ¿usted sabe quién era el que le echaba fresco a Moisés? ¿Usted sabe quién cuidaba a Moisés para bañarse? ¿Usted sabe quién era el que le servía la comida? Los esclavos. ¿Y quién eran los esclavos? Sus hermanos. Por eso el proceso es necesario. Es súper necesario. Entonces llega a una tierra donde ahora tengo que andar debajo del sol, detrás de unas ovejas tercas que se brincan la cerca y se escapan. Y hay unas ovejas que hasta golpean, hermano. Y dice que cuando la oveja está herida y va el pastor a buscarla, ella lo confunde con el lobo. Eso lo aprendí de los pastores de uno de estos países europeos, estudiando acerca de las ovejas. Como la oveja tiene poca visión, desde que si el pastor no le habla, porque ella lo distingue por la voz, si el pastor no le habla, ella lo asocia con que es peligro. Así que todo esto lo vive Moisés con las ovejas, el sol, las largas caminatas sin que nadie le eche fresco. Esfuerzo, diga conmigo, esfuerzo. Por eso hay veces que hay cosas que nos van a costar y que nos van a ser difíciles, porque en Madián se aprende el esfuerzo. Diga conmigo, en Madián se aprende el esfuerzo. Número 2. Lo segundo es sentencia. Moisés había matado a alguien, pero Dios dijo, la sentencia no se la voy a dejar a los egipcios, yo me encargo. Porque yo no te voy a rehabilitar para hundir, no te voy a sentenciar para hundirte, te voy a sentenciar para ayudarte a levantar y cumplas tu propósito y no funciones por emociones. Número 3, reprender. La Biblia dice que al que Dios ama, lo disciplina. La disciplina nunca será agradable al principio. Regaña a un hijo suyo para que vea. ¿Cuántos de los que estamos aquí, nuestros padres nos regañaron? ¿Y cuántos nos pusimos bravos con ellos y queríamos sacar cédula para que no nos dijeran nada? Pero ahora que usted creció y que es maduro, usted dice, Dios mío, mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón. Reprender. Moisés vivió estas 3 experiencias muy fuertes en su vida, pero vemos que ahora tenía provecho. Cuando volvió a Egipto, la gente era difícil, pero todavía sus hermanos no creían que era el libertador. Pero él sí sabía que era el libertador, pero que ahora él no iba con su sabiduría, iba porque había un Dios que se le había revelado. Así que número 1, tenemos propósito. Número 2, alguien debe depositar un fundamento. Y número 3, tiene que haber un encuentro personal con el Señor. El problema es que hay mucha gente que solo tiene propósito, pero no tiene encuentro con el Señor. Cuando usted tiene un encuentro con el Señor, no importa que lo rechacen, usted sabe quién lo mandó y quién está con usted. Cuando usted tiene al Señor, a usted no le importa que todo el mundo se levante en contra suya. Usted sabe que Dios lo mandó. Ah, pastor, se burlaron de mí. Dice que cuando llegó con la vara al palacio y tiró la vara, los brujos también hicieron lo mismo. Pero dice que la vara de Moisés se comió la serpiente de los brujos. La vara de pastor. La vara de pastor. Cuando vieron a Moisés se tuvieron que burlar. Decirle, mira, era un príncipe y viene como una abominación. Pero la vara de pastor se tragó el poder de los brujos y de los hechiceros de Egipto. Porque no es con espada, no es con ejército,